los capilares están agrupados en lóbulos que derivan de la arteriola aferente, ¿no? Y hay una arteriola eferente que sale del glomérulo. Tenemos también el mesangio, que es una estructura de soporte para el ovillo capilar. La cápsula de Bowman, ustedes saben que rodea al glomérulo, tiene hoja visceral que tiene células epiteliales especializadas que se llaman podocitos. Y bueno, los podocitos sintetizan la membrana basal del glomérulo y son células epiteliales que están pegados a la membrana basal del glomérulo por fuera mediante unas prolongaciones que se llaman pies o procesos podocitarios. Este es un glomérulo normal y acá vamos a recordar la hoja parietal de la cápsula de Bowman, que es un epitelio simple plano, y acá hay un espacio entre el glomérulo y la hoja parietal, que es el espacio urinario, donde cae la orina filtrada. No se puede distinguir bien con hematocina y eosina los podocitos, ¿no? Pero son células epiteliales que están en la hoja visceral de la cápsula de Bowman. Acá tenemos una coloración de paz que sirve para resaltar las membranas celulares, las membranas, membranas basales. Entonces, por ejemplo, en el túbulo las membranas basales se notan bien porque es una coloración de paz que sirve para resaltar. También resalta la membrana basal de la hoja parietal de la cápsula de Bowman y la membrana basal de los capilares. Acá podemos ir avanzando en cuanto a patología. Hay que fijarse que los capilares tienen una estructura delicada, algo irregular. Acá la membrana basal es normal. Vamos a ver después que en casos en que se engruesa la membrana basal, estos capilares se ven bien redondos, ya pierden esa estructura delicada, algo irregular, y se vuelven bien redondos, y se nota el engrosamiento de la membrana basal con la coloración de paz. El endotelio del glomérulo es un endotelio fenestrado, tiene orificios. El citoplasma de la célula endotelial tiene orificios. Esto facilita la filtración. Descansa en la membrana basal por dentro, ¿no? Porque por fuera están los podocitos y por dentro está la célula endotelial. Acá vemos entonces arteriola aferente, arteriola eferente, el espacio urinario, que ya hemos dicho que está por fuera de los podocitos y por dentro de la hoja parietal de la cápsula de Bowman. Aquí este esquema nos muestra que el citoplasma de la célula endotelial tiene orificios, que son las fenestraciones, que estábamos mencionando que facilita la filtración. Tenemos también las células mesangiales, que tienen características parecidas a los miofibroblastos, pueden activarse, y cuando están activadas vamos a ver que son muy importantes en la patología del glomérulo. Por el microscopio electrónico vemos el lumen de los capilares. Esto que es bien negro es un hematíe. Entonces, CL significa lumen del capilar. Entonces acá está el citoplasma de la zona endotelial con sus orificios. EP viene de epitelial, célula epitelial podocito, como estamos diciendo. Y se puede ver sin problema los procesos podocitarios, que son delgados, alargados, y están adheridos a la membrana basal, pero por la parte de afuera, porque por dentro está el citoplasma de la célula endotelial. MS significa mesangio, célula mesangial, importante también en patología, como vamos a ir viendo a lo largo de este capítulo. La membrana basal tiene tres partes. Hay una parte central o lámina densa, que es central, o sea, tiene tres capas, tres subcapas. La central es electrodensa, se ve al microscopio electrónico más oscura. Y hay dos capas superficiales, rara interna y rara externa, que son electrolúcidas al microscopio electrónico. Entonces, esta que es más clara es lámina rara interna, que da hacia el endotelio, y esta también es clara, lámina rara externa, que da hacia los podocitos. Entonces tiene tres partes, como
estamos diciendo la membrana basal. Y entre pie podocitario y pie podocitario hay unos espacios que se llaman, que están señalados por la flecha, son hendiduras de filtración. Se llaman hendiduras de filtración. Acá hay unas proteínas especiales. Son proteínas de la hendidura de filtración, pueden tener alteraciones genéticas, mutaciones, que son importantes, por ejemplo, en la producción de proteinuria, pero de origen hereditario. Este citoplasma del podocito y el pie podocitario. Hay que tener en cuenta que los pies podocitarios son alargados y tienen que estar bien fijos a la membrana basal. Vamos a ver que eso se pierde después. El pie podocitario ya no es alargado en algunas patologías, sino es horizontal, como si estuviera acostado, no como si estuviera parado, sino como si estuviera acostado. Hay algunas patologías donde se ve eso y también puede desprenderse. Vamos a ir viendo la patología, pero recordando un poco lo normal para comprender mejor. Principal componente de la membrana basal, colágeno tipo 4. El colágeno tipo 4 brinda un soporte sobre el cual se insertan las otras proteínas, forma como una red que sirve de soporte para que otras proteínas de la membrana basal estén insertadas, como la minina, proteoglicanos polianiónicos. Bueno, si dice aniónicos quiere decir que viene de anión, ¿no? Que significa cargas negativas, un ion cargado negativamente. Entonces, la membrana basal tiene cargas negativas y eso es lo normal. Tiene importancia en las moléculas que se insertan en la membrana basal, porque como es carga negativa, solamente las moléculas con cargas positivas se pueden depositar. Entonces, tiene importancia esto en las proteínas que pueden insertarse en la membrana basal. Tiene también fibronectina, entactina y otras glicoproteínas. Colágeno tipo 4. El colágeno es, el colágeno tipo 4 de la membrana basal. El colágeno es una triple hélice. Acá tenemos cadenas alfa 1, alfa 1, alfa 2, alfa 3, etc., hasta alfa 6. Se puede combinar de diferentes formas para formar la triple hélice, que es la verdadera molécula del colágeno. Entonces vemos acá por ejemplo, esta triple hélice tiene dos cadenas alfa, alfa 1, y una cadena alfa 2, que están formando la triple hélice, es como una trenza. Pero como es una proteína, tiene un extremo carboxilo terminal y un extremo amino terminal. Cualquier proteína tiene eso. El extremo carboxilo terminal se llama dominio no colágeno. Entonces viene de NC. NC significa no colágeno, es el extremo carboxilo terminal. Y el extremo amino terminal se llama dominio 7S. Es importante en patología porque esta zona, el extremo carboxilo terminal, en las cadenas alfa 3 es antigénico. Se forman anticuerpos contra esta zona del colágeno 4. Tenemos entonces una enfermedad autoinmune en la que se forman anticuerpos contra esta zona del colágeno 4. Hay una zona que es propiamente la triple hélice, que es como una trenza, como estoy indicando, que se llama dominio colágeno. Esta es la parte colágeno propiamente, que tiene una secuencia característica, un triplete de aminoácidos, que es una secuencia característica del colágeno. Acá vemos como el colágeno 4, que está en azul, en gris, forma como una malla. Y sobre esta malla, que es el soporte, se insertan otras proteínas como la minina, entactina, y proteoglicanos polianiónicos como paransulfato y perlecano, que brindan cargas negativas a la molécula. Entonces, la membrana basal, a la membrana basal, mejor dicho. Entonces, la membrana basal viene a ser como una red de diversas proteínas. La importancia de los proteoglicanos polianiónicos que brindan cargas negativas. Nosotros tenemos acá, por este lado, el endotelio, propiamente lámina rara interna, lámina densa, lámina rara externa y los podocitos. Si hay cargas negativas y está circulando una molécula pequeña como la ferritina, pero es una ferritina aniónica con cargas negativas, no se va a depositar porque va a haber repulsión. Carga negativa con carga negativa se repele, no se deposita. Pero si tenemos una ferritina catiónica con cargas positivas, entonces carga negativa con carga positiva se atraen. Entonces se va a poder insertar la ferritina catiónica o depositarse en la membrana basal.
dependiendo de la presión del capilar. También ese es otro factor, ¿no? La presión dentro del capilar. Pero si tenemos una ferritina fuertemente catiónica, entonces no solamente se va a insertar, sino puede atravesar toda la membrana basal hasta llegar hacia el otro lado, hacia el lado de los podocitos. Entonces se trata de, esta diapositiva trata de recalcar la importancia de las cargas negativas de la membrana basal y las cargas positivas de las moléculas circulantes para el depósito. Acá nuevamente vemos los pies podocitarios, la membrana basal, el endotelio. Este es el citoplasma del podocito. Microscopio de barrido para ver cómo los podocitos es como si estuvieran abrazando los capilares glomerulares para desprender los pies podocitarios que ya se unen por medio de moléculas de adhesión a la membrana basal, lámina rara externa. Vamos al mesanquio, que contiene células que están inmersas en una matriz que tiene el mismo tipo de moléculas de la membrana basal. Son células que tienen capacidad fagocítica, capacidad contráctil, tienen filamentos de actina y miosina. Pero cuando se activan, pueden producir factores de crecimiento y citoquinas inflamatorias. Factores de crecimiento implica citoquinas fibrogénicas, entonces son importantes en la fibrosis del glomérulo. En la fibrosis del glomérulo, en la enfermedad renal terminal. Y citoquinas inflamatorias implica que pueden favorecer la inflamación en el glomérulo, ¿no? Tal es el caso de la glomerulonefritis. Entonces, las células del mesangio muy importantes en la patología. Hoja visceral y hoja parietal en la cápsula de Bowman. La hoja visceral se refleja en el polo vascular para dar origen a la hoja parietal, ¿no? Que ya hemos visto tiene células aplanadas. Vamos a ver ahora la importancia en patología. Aparato regulador de la presión arterial, tenemos las células yuxtaglomerulares, son células musculares lisas modificadas de la capa media de la arteriola aferente. Tenemos también la mácula densa, en la cual las células del túbulo contorneado distal, de ser células cúbicas, se hacen más altas, más cilíndricas y más delgadas. Los núcleos se hacen verticales. Y tenemos células lasis o células no granulosas, se llaman también células mesangiales extraglomerulares, que forman parte del aparato yuxtaglomerular. Entonces tenemos las células granulares de la arteriola aferente, tenemos la mácula densa del túbulo contorneado distal. Las células de ser cúbicas se hacen cilíndricas y los núcleos se hacen más bien verticales. Y tenemos acá unas células intermedias, se llaman células lasis o células mesangiales extraglomerulares. En cuanto a lo que es la nefrona, ¿qué aspectos puede ser importante para la patología? Por ejemplo, túbulo contorneado distal. La parte final del túbulo contorneado distal es una parte que es recta. Esta parte es importante en patología porque es muy sensible a la hipoxia. Entonces, si tenemos una hipoxia tipo hipotensión, causada por hipotensión arterial, o alguna hipoxia de otra causa, por ejemplo, inicio del shock, en fin, esta zona es la que va a tender a sufrir una necrosis en primer lugar frente a la hipoxia. Luego tenemos el asa de Henle, la parte delgada, la rama gruesa ascendente también. Luego el inicio de la formación de la mácula densa, del aparato yuxtaglomerular y el túbulo colector, que tiene un segmento cortical y un segmento medular. Vamos a ver los síndromes más importantes, los síndromes clínicos más importantes de enfermedades renales. Síndrome nefrítico. Nefrítico nos hace pensar en inflamación. Nefritis nos hace pensar en inflamación. Se refiere básicamente a la inflamación glomerular. Cuadro clínico, hematuria, retención nitrogenada, subeuria y creatinina, oliguria, hipertensión y edema. Causa más frecuente glomerulonefritis en general. Síndrome nefrótico. Nefrótico viene de nefrosis, que nos indica que es un proceso patológico, pero
En ese proceso patológico la inflamación no es importante, como en el primero. Proteinuria, más de 3.5 gramos de proteínas en orina de 24 horas. Como hay una proteinuria tan fuerte, tan intensa, se pierden muchas proteínas, 3.5 gramos en orina de 24 horas. El hígado, que debería sufrir un proceso compensador que aumente la síntesis de proteínas, lo hace. O sea, el hígado aumenta la síntesis de proteínas para compensar todo lo que se pierde, pero es insuficiente. El exceso de síntesis del hígado de las proteínas es insuficiente para completar todo lo que se pierde. Entonces hay hipoalbuminemia de todas maneras, aunque el hígado funcione bien. Y hipoalbuminemia da lugar a edema por disminución de la presión oncótica. Hiperlipidemia y lipiduria. ¿No? Lipiduria significa grasas en orina. Se puede ver que estas grasas pueden estar sueltas, libres, o pueden estar en el interior de las células tubulares que aparecen en el examen, en el sedimento urinario. En cuanto a hiperlipidemia, ¿por qué la hipoalbuminemia tendría que acompañarse de hiperlipidemia? ¿Qué tiene que ver? No se sabe en realidad bien por qué exactamente suben los lípidos en la sangre. Una explicación probable es que frente a la hipoalbuminemia, el hígado, de manera compensadora, sintetiza mayor cantidad de lipoproteínas. De ahí viene la hiperlipidemia, ¿no? Pero un intento de explicar, ese es un intento de explicar qué tiene que ver la hipoalbuminemia con la hiperlipidemia, ¿no? que forman parte del síndrome nefrótico. Complicaciones del síndrome nefrótico. Como se pierden inmunoglobulinas, se pierden proteínas en general en la orina, ¿no? Entonces, inmunoglobulinas y componentes del complemento, si se pierde, entonces disminuyen las defensas de nuestro cuerpo. Hay susceptibilidad a infecciones. ¿Por qué susceptibilidad a trombosis? Por la orina se pierden anticoagulantes naturales tipo antitrombina 3, proteína C, proteína S, son anticoagulantes naturales. Entonces hay riesgo de trombosis, por ejemplo, trombosis de vena renal. Vamos a ver proteinurias menores al rango nefrótico. Rango nefrótico es 3.5 gramos de proteínas en orina de 24 horas, pero hay rangos menores, por ejemplo normal, hasta 200 miligramos en 24 horas. Proteinuria leve, más de 200 definitivamente, pero menos o hasta 1 gramo en orina de 24 horas. Proteinuria significativa o proteinuria moderada. Entre 1, pero tiene que ser menos de 3.5 gramos, porque si fuera más de 3.5 gramos sería síndrome nefrótico, pero acá estamos diciendo que es menos que síndrome nefrótico, ¿no? Proteinuria significativa. Entonces tiene que ser menos, entre 1 y menos de 3.5 gramos en 24 horas. Proteinuria selectiva. Proteínas de bajo peso molecular aparecen en la orina tipo albúmina transferrina, ¿no? Implica un daño glomerular leve. Pero la proteinuria no selectiva, que implica el daño glomerular más grave, significa proteínas de alto peso molecular en la orina. Entonces, la barrera de filtración glomerular está muy alterada para que proteínas tan grandes como las inmunoglobulinas pasen a la orina. Entonces, definitivamente la proteína no selectiva implica daño más grave o daño más severo al glomérulo. Hematuria o proteinuria asintomáticas. No hay cuadro clínico, entonces, ¿cómo se descubre? Mediante examen de orina efectuado como parte de un chequeo general, ¿no? Las personas que están sanas se sienten bien, pero en el trabajo pueden chequearlos o van a hacerse un chequeo médico de rutina y en el examen de orina se descubre, ¿no? Se descubre hematuria o proteinuria asintomática, significa alteración glomerular leve. Voy a hacer hincapié en la importancia de los cilindros hemáticos. Si en el sedimento urinario se informa cilindros hemáticos, quiere decir que es una hematuria que viene de la nefrona, o sea, es de la corteza renal, o de origen renal, porque los cilindros solamente se forman en la nefrona.
no puede ser un sangrado de la pelvis renal, del uréter, de la vejiga, tiene que ser de la nefrona. Insuficiencia renal aguda. Lo típico es elevación de urea y creatinina en sangre por corto tiempo de evolución y oliguria o anuria. Pero aguda quiere decir que es reversible, se puede volver a lo normal. En cambio, la insuficiencia renal crónica implica un daño irreversible. Tiene un cuadro clínico que se denomina uremia y es producido por la elevación de sustancias nitrogenadas por largo tiempo, tipo creatinina y urea. También forma parte de la definición de insuficiencia renal crónica depuración de creatinina disminuida persistentemente. O sea, menos de 60 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados. Normal es entre 80 y 120, menos de 60, pero de manera persistente, que no implique un proceso agudo, sino tiene que ser algo crónico. También la albuminuria persistente forma parte del daño renal crónico. Se ve, por ejemplo, en pacientes diabéticos. Pacientes diabéticos que tienen ya un daño renal, se les detecta albuminuria en escasas cantidades en la orina. Se llama microalbuminuria, porque son escasas cantidades de albúmina, pero ya hay un daño renal. De todas maneras, por la diabetes o puede tener otras causas. Infección en las vías urinarias. En la orina pues, vamos a encontrar bacterias, leucocitos y pus. Si afecta al riñón, la infección se llama pielonefritis. Pero a veces solamente puede afectar vejiga. Solo hay infección en la vejiga, cistitis o uretritis, ureteritis, etcétera, según sea el caso. Aquí también tiene importancia cilindros leucocitarios. Significa que estamos diciendo los cilindros en general se forman en la nefrona. No podría ser, por ejemplo, en una cistitis no debería haber cilindros leucocitarios, porque estamos diciendo que los cilindros leucocitarios vienen de más arriba, vienen de la nefrona, del mismo riñón. La infección de las vías urinarias puede o no ser asintomática. Bueno, si es sintomática, pues va a haber disuria, poliaquiuria, puede haber fiebre, dolor lumbar, etcétera, ¿no? O asintomática. Defectos tubulares aislados. Aquí estamos asumiendo que la filtración es normal. O sea, el glomérulo no falla, lo que falla es el túbulo. Hay defectos en la capacidad de transporte tubular de solutus, falla la reabsorción o secreción. O sea, filtración normal, pero reabsorción o secreción. Otras funciones de la nefrona están alteradas. Puede haber glucosuria, fosfaturia, aminoaciduria. Defectos en la acidificación de la orina. O sea, no se pueden excretar los ácidos. Tenemos una acidosis hiperclorémica, de tipo metabólico en este caso. No se puede concentrar la orina. También es un daño tubular, hay poliuria. Litiasis forma parte de todo el espectro de los cuadros clínicos que pueden suceder en la enfermedad renal crónica. Ya saben que significa cálculos, piedras en la orina. Obstrucción urinaria. Vaciado incompleto de la vejiga por la obstrucción baja. Aquí tenemos algo típico. Hiperplasia glandular y estromal de la próstata en varones mayores. No pueden vaciar bien la vejiga, ¿no? Por la obstrucción. La dilatación puede estar a varios niveles. Por ejemplo, en la pelvis renal o en los uréteres, ¿no? Tenemos una obstrucción alta, obstrucción urinaria alta. Pasamos ya propiamente a patología del glomérulo. Empezamos con alteraciones histológicas en las glomerulopatías. Tenemos la hipercelularidad. Vamos a ver en las siguientes diapositivas las causas de la hipercelularidad. Pero simplemente el término nos hace pensar en que hay muchas células. ¿De dónde puede venir el exceso de células en el glomérulo? Puede venir de la proliferación de las células mesangiales, de la proliferación de las células endoteliales y la infiltración por leucocitos al glomérulo. Entonces, muchas células, hipercelularidad. La capacidad de proliferación de los podocitos es muy baja. Tenemos también que las células de la hoja parietal de la cápsula de Bowman tienen capacidad proliferativa. Vamos a ver la importancia en patología, la importancia capital de la proliferación de la cápsula de Bowman, hoja parietal.
Otras alteraciones del glomérulo, engrosamiento de la membrana basal glomerular. Vamos a ver pues que se pueden depositar toda una gama de proteínas. Vamos a ver varios ejemplos. A la cabeza están anticuerpos o complejos inmunes. A la cabeza, en lo frecuente, pero se pueden depositar otras proteínas. Hialinización y esclerosis. Esclerosis significa fibrosis del glomérulo. Hialinización se refiere a que pasan al glomérulo proteínas del plasma, o sea, proteínas que están circulando por los capilares glomerulares, se llama hialinización. En cuanto a hipercelularidad, estamos diciendo que hay proliferación de las mismas células e infiltración por leucocitos tipo neutrófilos, histocitos, linfocitos. Y por último, las semilunas epiteliales forman parte también de la hipercelularidad, pero vienen de la proliferación de la hoja parietal de la cápsula de Bowman. ¿Por qué prolifera la hoja parietal de la cápsula de Bowman? ¿Cuál es el estímulo proliferativo? Si de alguna manera llega fibrina o fibrinógeno a la hoja parietal de la cápsula de Bowman, va a haber una proliferación. Pero ¿cómo puede llegar la fibrina? ¿De dónde viene la fibrina? Tiene que venir de la sangre que circula por el capilar glomerular. Entonces tiene que haber un daño a la barrera de filtración, de todas maneras, para que la fibrina salga del capilar, del ovillo de capilares, y pase al espacio de Bowman, a la hoja parietal. Entonces, la fibrina de alguna manera llega al espacio urinario. Se ha filtrado de manera anormal por un déficit en la barrera de filtración y causa la semiluna. Las semilunas epiteliales indican daño glomerular grave. Son típicas de la glomerulonefritis rápidamente progresiva, que vamos a ver ahora esta glomerulonefritis en esta clase. Para que se filtre fibrinógeno o fibrina, la permeabilidad de la membrana basal glomerular tiene que ser anormal, ¿no? Tiene que estar muy aumentado. No, el fibrinógeno no tiene por qué filtrarse. El tamaño del fibrinógeno o de la fibrina no debería ser permitida su filtración. Tenemos acá un esquema para ilustrar la estructura de una semiluna epitelial. Tenemos acá un capilar glomerular con el endotelio, el hematíe, podocitos, y acá la hoja parietal de la cápsula de Bowman, que debería ser una sola capa de células planas, pero estamos diciendo que en la semiluna aparecen varias capas por la proliferación. Y en el esquema aparece fibrina para que se comprenda mejor que la fibrina que llega al espacio urinario y toma contacto con la hoja parietal de la cápsula de Bowman brinda un estímulo proliferativo para la formación de la semiluna. Bueno, semilunas epiteliales comprimiendo glomérulos. Tenemos entonces el ovillo capilar, es una coloración de paz. Se pueden ver las membranas basales de los túbulos, membrana basal de la hoja parietal de la cápsula de Bowman y las membranas basales de los capilares glomerulares. Pero ¿qué es lo que se ve acá? Acá vemos como si fuera un epitelio de varias capas. Es una semiluna epitelial, pero la semiluna epitelial le quita espacio al glomérulo y lo comprime. Entonces definitivamente pues indica un daño glomerular severo, con una interferencia en la función de filtración. Entonces eso se puede digamos, comprender bien, ¿no? Si vemos que se trata de una ocupación del espacio, ocupa el espacio urinario, la semiluna, comprime el ovillo de capilares. Por inmunofluorescencia en una biopsia renal, en el caso de semilunas epiteliales, si se hace una inmunofluorescencia para fibrina, se ve pues positiva en la semiluna. Este es el glomérulo, pero positivo en la semiluna es una tinción inmunofluorescente para fibrina. Ya estamos diciendo que la fibrina es un estímulo proliferativo para la hoja parietal de la cápsula de Bowman. Hemos hablado de la hipercelularidad. Ahora vamos al engrosamiento de la membrana basal glomerular. Se puede engrosar porque se depositan anticuerpos. Dentro de los anticuerpos están las crioglobulinas, como ya ustedes conocen,
también se puede depositar complejos inmunes, anticuerpos solos o formando complejos inmunes. Fibrina, amiloide, proteínas fibrilares. Toda una gama de proteínas se pueden depositar en la membrana basal dando engrosamiento. En la diabetes, el engrosamiento es por depósito de proteínas plasmáticas que pasan del lumen capilar a la misma membrana basal por una deficiencia en la filtración. Y también se forma material de membrana basal. O sea, el mismo material de membrana basal se forma en exceso. Entonces, explica el engrosamiento de la membrana basal glomerular en esos casos de diabetes. Ionización y esclerosis, ya hemos hablado, esclerosis, fibrosis, ionización, proteínas plasmáticas pasan al mesangio sobre todo. Resultado final de diversas formas de lesión glomerular, se oblitera el glomérulo y la fibrosis del mesangio definitivamente va a obstruir la filtración, ¿no? Va a ser algo que se opone a la filtración. Según cómo estén distribuidas las lesiones en el glomérulo, tenemos varias definiciones. Cuando decimos que una glomerulopatía es difusa, todos los glomérulos de la unión están afectados. Glomerulopatía focal, grupos de glomérulos que son normales y grupos de glomérulos que son anormales, por eso es focal. Entonces, focal es lo opuesto a difuso. Difuso, todos los glomérulos anormales. Focal, glomérulos anormales, grupos de glomérulos anormales y grupos de glomérulos normales. Glomerulopatía global. Cada glomérulo afectado muestra anormalidad en la totalidad del penacho. Todo el penacho de capilares está afectado. Entonces decimos que la glomerulopatía es global. Pero, ¿qué pasa si solamente un segmento del glomérulo es afectado? Solamente una parte del penacho de capilares, no la totalidad del penacho. Entonces decimos una glomerulopatía segmentaria. Segmentaria es lo opuesto a global. Global todo el glomérulo, segmentaria es solamente una parte del penacho de capilares. Entonces, si decimos glomerulopatía focal y segmentaria, ¿qué significa? Que hay glomérulos normales, glomérulos anormales, y dentro de cada glomérulo solamente una parte está afectada. Entonces, estas son definiciones que nos ayudan a comprender mejor la distribución de las lesiones. Mecanismos patogénicos de las glomerulopatías. Está en la cabeza el daño efectuado por la reacción antígeno-anticuerpo en el glomérulo y todas las consecuencias de esta reacción antígeno-anticuerpo. Entonces, a la cabeza están las glomerulonefritis mediadas por complejos inmunes. ¿Por qué la reacción antígeno-anticuerpo causa inflamación del glomérulo? O sea, causa glomerulonefritis. Porque los complejos inmunes fijan complemento. La fijación de complemento es la que causa lesión. ¿De qué manera? Se activan neutrófilos porque en la fijación de complemento, por la vía clásica, se producen citoquinas quimiotácticas de neutrófilos. Por ejemplo, C5A. Citoquinas quimiotácticas de neutrófilos. Entonces, si se fija complemento, los neutrófilos van a acudir al glomérulo. Ahí se ha fijado complemento. Una vez que los neutrófilos acuden al glomérulo, pueden ser activados porque hay anticuerpos formando parte de los complejos inmunes. Pero los anticuerpos, parte del complejo inmune, tienen una zona libre, que es la zona FC, que es la zona constante. Esa está libre porque la zona variable está pegada al antígeno. Pero la zona FC, la porción constante, está libre. Y los neutrófilos tienen receptores FC. Cuando hay una interacción con los receptores, los neutrófilos se activan, dañando al glomérulo. Estos neutrófilos activados producen radicales libres derivados del oxígeno. Y producen, radicales libres derivados del oxígeno y producen también proteasas por la degranulación de sus lisosomas. Entonces, evidentemente, todo eso va a dañar al glomérulo y vamos a tener una inflamación, glomerulonefritis, pero es por la reacción antígeno-anticuerpo.
¿Cómo se detectan los complejos inmunes? Mediante inmunofluorescencia indirecta que se hace a la biopsia renal, al tejido renal. Tenemos varias posibilidades en cuanto a la reacción antígeno-anticuerpo. Por ejemplo, pueden depositarse anticuerpos antimembrana basal glomerular. ¿Cuál es el antígeno? Membrana basal glomerular. Ahora, los complejos inmunes se pueden formar en el mismo glomérulo por antígenos implantados. Por ejemplo, puede haber antígenos circulantes que se implantan en el glomérulo, por ejemplo, a nivel de la membrana basal. Y los antígenos tienen la posibilidad de reaccionar con anticuerpos si existen. O sea, ciertos antígenos que se han depositado en la membrana basal glomerular, se han implantado, o en el mesangio, están ahí implantados, pero hay anticuerpos contra ellos, se va a producir una reacción antígeno-anticuerpo dentro del mismo glomérulo renal. Esa es la otra posibilidad. Y por último, tenemos que el complejo inmune puede no formarse en el riñón, se forma en la sangre, circula ya formado y se deposita completo en el glomérulo. Depositado, fija complemento. Y hemos dicho que esta fijación de complemento por la vía clásica va a terminar en inflamación, glomerulonefritis, ¿no? Anticuerpos antimembrana basal glomerular, ejemplo típico de enfermedad de Bush-Pasture. No se conoce bien por qué en algunas personas la membrana basal del glomérulo es antigénica. Hay un factor genético, ¿no?, que es muy fuerte, evidentemente, pero no basta el factor genético. Tiene que haber también condicionantes ambientales que hagan que se formen autoanticuerpos contra la membrana basal glomerular. ¿Contra qué parte de la membrana basal glomerular? Contra el colágeno tipo 4. Ya hemos visto el colágeno 4 de las membranas basales, pero están dirigidos de manera especial contra la cadena alfa 3. ¿Cuál es la zona antigénica? La zona antigénica es el extremo carboxilo terminal, que estamos diciendo que se llama dominio no colágeno. Dominio no colágeno. Es la zona antigénica. Entonces, los anticuerpos se dirigen hacia esa zona. Pero en la enfermedad de Bush-Pasture, estos anticuerpos contra la membrana basal glomerular experimentan reacción cruzada con antígenos de la membrana basal de alveolos pulmonares. Entonces también acá hay una reacción antígeno-anticuerpo y tenemos una hemoptisis, sangrado de origen pulmonar, con una reacción inflamatoria, necrosis de septos alveolares. ¿Cómo se puede detectar estos anticuerpos? Mediante inmunofluorescencia indirecta. Se detecta depósito de inmunoglobulinas en membranas basales del glomérulo. Se supone que las membranas basales tienen el antígeno y las inmunoglobulinas son autoanticuerpos. Pero en la inmunofluorescencia indirecta tengo que hacer hincapié que el patrón es lineal. Entonces, patrón lineal por inmunofluorescencia indirecta implica anticuerpos antimembrana basal, porque después vamos a ver que otro tipo de anticuerpos que no sea antimembrana basal glomerular va a dar un patrón granular, más bien un patrón granular. Lineal significa que la inmunofluorescencia es continua. Granular significa que la inmunofluorescencia es en puntos, se ven como puntos de inmunofluorescencia y no continua. Vamos a ver algunas nefritis experimentales, nefritis experimental de Masuri. Se inyecta a ratas anticuerpos contra su tejido renal elaborados en conejos. Tenemos primero una fase heteróloga. Los anticuerpos reaccionan con antígenos de la membrana basal. Reacción antígeno-anticuerpo. Va a haber fijación de complemento, proceso inflamatorio de los glomérulos. Entonces tenemos la primera fase. Pero hay una segunda fase que es la fase autóloga. Se deposita una segunda oleada de anticuerpos sintetizados en las mismas ratas contra los anticuerpos hechos en conejos, implantados previamente en la membrana basal glomerular. Entonces, en la fase autóloga
tenemos una segunda oleada caracterizada también por reacción inflamatoria en el glomérulo. Pero la reacción antígeno-anticuerpo es diferente, porque en la primera fase anticuerpos con antígenos de la membrana basal. La segunda fase es anticuerpos hechos en las ratas, pero la reacción antígeno-anticuerpo no es contra el antígeno de la membrana basal, sino es con otros anticuerpos que ya están implantados de antes, que son estos anticuerpos que se han inyectado. Esa es la fase autóloga, es la segunda fase, pero también hay fijación de complemento, ¿no? Y empeora el proceso inflamatorio glomerular. En la nefritis experimental de Hyman es un proceso un poco diferente. Se inmuniza a ratas con antígenos del borde en cepillo del túbulo contorneado proximal. Los anticuerpos se depositan en el lado epitelial de la membrana basal, subepiteliales, experimentando una reacción cruzada con un antígeno de los podocitos, que se llama megalina. ¿Por qué un anticuerpo contra el borde del cepillo termina reaccionando con los podocitos? Es una reacción cruzada, es lo que estamos indicando, por eso reacciona, ¿no? Por eso hay esa reacción antígeno-anticuerpo, es una reacción cruzada. El cuadro histológico es igual al de la glomerulopatía membranosa, pero la glomerulopatía membranosa sucede en seres humanos, pero lo típico de la glomerulopatía membranosa es que no hay inflamación, como la nefritis experimental de Hyman, no hay inflamación. Formación in situ de complejos inmunes. Los antígenos circulan en la sangre, se implantan en el glomérulo. Definitivamente, frente a estos antígenos tiene que haber también anticuerpos, que igualmente también están circulando, pero primero el antígeno tiene que implantarse para que la reacción antígeno-anticuerpo sea en el mismo glomérulo. Igualmente, fijación de complemento y hay una reacción inflamatoria. Ya hemos explicado de qué manera la fijación de complemento causa inflamación en el glomérulo. Los antígenos que se pueden implantar en el glomérulo pueden ser exógenos, proteínas virales, bacterianas, parasitarias, consecuencia de infecciones, por ejemplo, hepatitis viral B, hepatitis viral C, etc. Fármacos también se pueden implantar en el glomérulo. Y si existen anticuerpos contra estos fármacos que se han implantado en el glomérulo, va a haber una reacción antígeno-anticuerpo, ¿no? Pero in situ, o sea, dentro del mismo glomérulo. Endógenos, antígenos endógenos. DNA, nucleosomas, proteínas nucleares. Por ejemplo, ¿en qué enfermedad puede haber una implantación de fragmentos de DNA en el glomérulo? O de nucleosomas, ¿no? Lo típico, lupus eritematoso. Hay estos antígenos que son endógenos, porque es el mismo DNA de las células, pueden implantarse. Agregados de inmunoglobulinas también pueden implantarse. Estas inmunoglobulinas pueden formarse como consecuencia de procesos autoinmunes. Depósito de complejos inmunes. Entonces, esto es diferente. No es que primero se implanta el antígeno y después el anticuerpo reacciona, sino la reacción antígeno-anticuerpo sucede fuera del riñón, en la sangre, por ejemplo. Y los complejos inmunes circulantes son atrapados durante su paso por el glomérulo. Hay una fijación de complemento y la reacción inflamatoria, ¿no? Que ya lo hemos explicado. En esta diapositiva vamos a hacer hincapié que la reacción antígeno-anticuerpo implica fijación de complemento. Se producen citoquinas quimiotácticas que atraen neutrófilos al glomérulo, porque ahí se han formado las citoquinas quimiotácticas, C5A por ejemplo. Y una vez que los neutrófilos están en el glomérulo, llegaron por las citoquinas quimiotácticas, tienen que activarse. Se pueden activar por medio de la porción Fc de los anticuerpos que reacciona con receptores Fc del mismo neutrófilo. Se produce ahí ya realmente la reacción inflamatoria, la glomerulonefritis. Estos neutrófilos activados producen radicales libres derivados del oxígeno y
las proteasas se liberan de los lisosomas. Entonces tenemos pues la glomerulonefritis, la inflamación. Los complejos inmunes se detectan por inmunofluorescencia indirecta, pero el patrón es granular. ¿Cuándo es patrón lineal? Anticuerpos contra la membrana basal glomerular. En otros casos, anticuerpos implantados, complejos inmunes implantados, etc. Otras causas. El patrón es granular. Tenemos acá diversos tipos de reacciones antígeno-anticuerpo, ¿no? Por ejemplo, depósito de complejos inmunes. Quiere decir que la reacción antígeno-anticuerpo se produjo fuera del riñón. El complejo inmune se deposita completo. Por ejemplo, en el lado subendotelial, primero. Después puede internalizarse hacia la membrana basal. Formación de los complejos inmunes en el mismo tejido renal. Por ejemplo, anticuerpos antimembrana basal glomerular. ¿Dónde está el antígeno? En la misma membrana, porque es colágeno 4, como ya estamos diciendo. Entonces, los anticuerpos penetran a la membrana basal, se encuentran con su antígeno y hay una reacción antígeno-anticuerpo. Patrón de inmunofluorescencia lineal, como estamos diciendo. ¿Qué pasa en la nefritis de Hyman? En la nefritis de Hyman, los anticuerpos están circulando, pero pasan a la membrana basal, tienen que atravesar toda la membrana basal para poder entrar en contacto con su antígeno. Es un antígeno del mismo podocito, que se llama megalina, como estamos indicando, ¿no? Entonces, recién a nivel del podocito es que se produce la reacción antígeno-anticuerpo. Acá hay una glomerulopatía, un daño renal caracterizado por una proteinuria severa sin reacción inflamatoria. Esto pasa en la glomerulopatía membranosa también en los seres humanos. Bueno, Hyman es una nefritis experimental, no sé, en animales, pero hay un correlato con una nefropatía a nivel de seres humanos, que es la glomerulopatía membranosa. Patrón granular significa fluorescencia en puntos. Se ve como puntos, patrón granular. Patrón lineal, fluorescencia continua. Es continua, ¿no? Es patrón lineal. Glomerulonefritis mediada por anticuerpos contra células glomerulares. Contra antígenos de células endoteliales, da lugar a fijación de complemento en el mismo endotelio. Consecuencia será trombosis en los capilares glomerulares. Anticuerpos contra antígenos de las células mesangiales. Mesangiolisis, proliferación mesangial. Anticuerpos contra el podocito. Desprendimiento de pies podocitarios, retracción de los pies podocitarios, vacuolización. Pero hay que tener en cuenta que daño a los podocitos siempre está acompañado de proteínas. Eso. Este es un esquema para ilustrar que los complejos inmunes se pueden ubicar en el mesangio, se pueden ubicar debajo del endotelio, después, claro, pueden internalizarse, ¿no? Pero acá estamos diciendo que puede ser también en el endotelio. Algunos no se internalizan, sino se ubican en el endotelio y ahí se quedan, otros pueden internalizarse. Los antígenos pueden ser subepiteliales, o sea, atraviesan toda la membrana, o el complejo inmune puede atravesar toda la membrana basal. Esto es difícil de comprender, porque un complejo inmune es una cosa grande, ¿no? Porque es un antígeno más su anticuerpo. ¿Cómo atraviesa la membrana basal una molécula tan grande? No se sabe bien, se asume que pueden disociarse y después nuevamente se pueden volver a formar cuando atraviesan toda la membrana basal, ¿no? Pero en realidad no se sabe bien cómo es que moléculas tan grandes pueden llegar a atravesar toda la membrana basal para ubicarse a la altura de los podocitos. Tenemos también epimembranosos, o sea,
atraviesan la membrana basal, pero son muy superficiales. Bueno, esto es digamos, un esquema, ¿no?, para la ubicación de los complejos inmunes. Los pies podocitarios son alargados y tienen que estar bien pegados a la lámina rara externa de la membrana basal, mediante moléculas de adhesión. Tienen que estar bien pegados y tiene que haber espacios para que filtre la orina, se llaman hendiduras de filtración. Y acá hay unas proteínas especiales que forman parte de la hendidura de filtración. Pero ¿qué es lo que pasa si los podocitos son dañados por anticuerpos, por citoquinas o por toxinas? Entonces, sufren un proceso que se llama aplanamiento, en el cual no son largos, ya no, los podocitos no son largos, sino se ven alargados como si el podocito se hubiera acostado sobre la lámina rara externa. Es como un aplanamiento de los pies podocitarios, que deberían ser larguitos. O a veces se desprende. Acá hay moléculas de adhesión que mantienen el podocito pegado a la lámina rara externa, pero puede haber un daño a esta molécula de adhesión, entonces el podocito se desprende. O el pie podocitario se desprende. Evidentemente, daño a los podocitos implica proteinuria, como estoy indicando. Siempre proteinuria, daño al podocito. Lesión glomerular sin participación de células inflamatorias y sin fijación del complemento. Tenemos citoquinas producidas por linfocitos o mediadores de la inflamación producidos por células epiteliales dañadas. Entonces, acá hay una lesión de manera directa, pero no implica inflamación. Esa es otra forma de daño al glomérulo. Lesión glomerular por activación de la vía alternativa del complemento. Nosotros estamos hablando de la reacción antígeno-anticuerpo que da lugar a la fijación de complemento, pero esa es la vía clásica. La vía clásica es consecuencia de la reacción antígeno-anticuerpo, pero a veces se activa la vía alternativa del complemento, dando inflamación en el glomérulo. Una glomerulopatía en la que de manera típica se activa la vía alternativa del complemento para producir la glomerulonefritis es la membranoproliferativa tipo 2. Es una forma de glomerulonefritis en la cual de manera típica se activa la vía alternativa y no la vía clásica. La activación de la vía clásica evidentemente es lo más frecuente, ¿no?, pero no es la única. Lesión glomerular por acción del complejo de ataque de membrana del complemento. Acá tampoco hay inflamación, no hay reacción inflamatoria en esta lesión glomerular, pero interviene el complejo de ataque de membrana para dar la proteinuria. Es una proteinuria muy severa, muy grave. Entonces, el complejo de ataque de membrana C5b-AC9, ¿no?, ustedes saben, dando una glomerulopatía membranosa, que da un síndrome nefrótico sin inflamación. Los glomérulos tienen, o no tienen inflamación, mejor dicho, pero la proteinuria es severa, o sea que hay daño glomerular de todas maneras. ¿Qué células median la lesión glomerular? Los neutrófilos a la cabeza. La glomerulonefritis, ya hemos visto que los neutrófilos causan la inflamación mediante la fijación del complemento. El neutrófilo libera radicales libres derivados del oxígeno, proteasas de los lisosomas, citoquinas, quimiosinas e icosanoides. Monocitos también dañan el glomérulo. Linfocitos y células NK dañan el glomérulo liberando citoquinas. Serían las citoquinas las que dañan el glomérulo en realidad. Plaquetas. Pueden intervenir en la producción de trombos en capilares glomerulares y son importantes en la fibrosis del glomérulo. Se secretan factores de crecimiento, acá están las citoquinas fibrogénicas, y secretan también eicosanoides, o sea, metabolitos del ácido araquidónico. Células mesangiales pueden ser activadas por lesión, liberan mediadores inflamatorios también. Tenemos acá un resumen. A la cabeza está el daño por neutrófilos, es la célula más dañina. ¿Cómo llegan los neutrófilos al glomérulo? Mediante la fijación de complemento y citoquinas quimiotácticas. Pero las plaquetas también pueden dañar al glomérulo, fabricando factores de crecimiento, produciendo trombosis, etc. Igual macrófagos, células mesangiales y
linfocitos T y NK, ¿cómo dañan al glomérulo? No lo hacen de manera directa, sino mediante la secreción de citoquinas. El que daña de manera directa es en realidad los neutrófilos a la cabeza y también los monocitos, en segundo lugar los monocitos. Efecto de reducción de la masa renal en la progresión de enfermedades glomerulares. ¿Por qué puede disminuir la masa renal? Las nefronas pueden irse destruyendo por alguna enfermedad. Entonces, cada vez se tienen menos nefronas funcionantes. Entonces, disminuye la masa renal normal. O a veces se puede extirpar un riñón, por ejemplo, para donarlo. Para una persona que necesita un trasplante renal, se puede donar el riñón. A veces, por ejemplo, si hay un traumatismo abdominal o lumbar, el riñón puede lacerarse y hay una hemorragia que puede llevar rápidamente al shock hipovolémico. A veces en cirugías por accidente de tránsito, por ejemplo, si hay una laceración que no puede ser reparada quirúrgicamente, se tiene que extirpar el riñón. En caso contrario, va a haber unas hemorragias muy fuertes. Entonces, de alguna manera, por enfermedad o por otros mecanismos, disminuye la masa renal. El paciente queda con un número bajo de nefronas. Entonces, ¿de qué manera esto a la larga desencadena una enfermedad glomerular? Vamos a ver eso. Los glomérulos que quedan. Hemos dicho que los glomérulos se han perdido, pero los que quedan sufren un aumento del flujo plasmático, hipertrofia compensadora, aumento de la presión capilar y aumento de la filtración. A la larga, esto conduce a hipertensión sistémica y a glomerulosclerosis focal y segmentaria. Esto ya es un daño glomerular. Bueno, acá tenemos lo mismo, pero de esta manera, ¿no? Entonces, reducción en la masa renal a la larga termina en glomerulosclerosis focal y segmentaria con la producción de proteinuria. Hay hipertrofia glomerular, es una hipertrofia compensadora, porque la función de filtración que antes la hacían 2 riñones, la tiene que hacer uno solo. Entonces, ese riñón único tiene que sufrir una hipertrofia glomerular compensadora, con hipertensión intraglomerular y hipertensión sistémica. Efecto de la lesión túbulo intersticial en la progresión de enfermedades glomerulares. Entonces, ¿de qué manera el túbulo estaría relacionado con un daño al glomérulo? Vamos a ver que sí hay una relación. Como consecuencia de la enfermedad glomerular puede haber proteinuria. Proteínas en orina pueden dañar o activar a las células tubulares. Estas células tubulares activadas por las proteínas de la orina, esa orina con proteínas pasa por los túbulos, esas células activadas expresan mayor cantidad de moléculas de adhesión y se secretan citoquinas inflamatorias, quimiosinas y factores de crecimiento, dando lugar a fibrosis. Entonces, la proteinuria a la larga puede terminar en una fibrosis, en una lesión túbulo intersticial, tipo nefritis intersticial y fibrosis intersticial. Y eso acelera la progresión del daño glomerular. Tenemos acá, entonces, hay proteinuria, pero estas proteínas en la orina activan estas células del túbulo. Estas células del túbulo empiezan a secretar una serie de citoquinas fibrogénicas que causan fibrosis intersticial, citoquinas proinflamatorias que causan nefritis intersticial, dando lugar a una lesión túbulo intersticial que después repercute nuevamente sobre los glomérulos. Es como un círculo vicioso, ¿no? Que la lesión túbulo intersticial a la larga nuevamente hace daño al glomérulo, empeora el daño glomerular. Pasamos a las glomerulopatías estudiadas de manera individual. Vamos a estudiar de manera individual las glomerulopatías. Empezamos con glomerulonefritis proliferativa aguda. Causa más frecuente. Glomerulonefritis aguda post-estreptocócica. Causada estreptococo grupo A beta hemolítico ubicado en piel o faringe. Nosotros recordamos la fiebre reumática.
causada por el estreptococo grupo A beta hemolítico ubicado en la garganta, o sea, en la faringe. Pero cuando se ubica en la piel, la infección por estreptococo en la piel se llama impétigo, no da fiebre reumática, pero puede dar glomerulonefritis. Si está en la faringe, puede dar fiebre reumática, pero también puede dar glomerulonefritis, puede dar las dos cosas, si está en la faringe. La patogénesis es la misma. ¿Qué pasa si otra infección da glomerulonefritis proliferativa aguda? Puede suceder, es lo mismo. Entonces, como hay muchas infecciones, aparte del estreptococo, que puede dar glomerulonefritis nefropática aguda, entonces decimos glomerulonefritis proliferativa aguda postinfecciosa. Cualquier infección puede dar lo mismo, solamente que el estreptococo es bastante frecuente, se describió en primer lugar, por eso se menciona la postestreptocócica, ¿no? Pero un nombre más correcto tendría que ser postinfeccioso, es un nombre más exacto. Vamos a dar algunos detalles sobre la glomerulonefritis proliferativa aguda postestreptocócica. La infección por el estreptococo en la piel o en la faringe puede ser durante una epidemia de faringitis, una epidemia de impétigo, o puede ser esporádica. Los casos que se producen durante la epidemia tienen mejor pronóstico. La glomerulonefritis da un cuadro clínico que remite rápido, o sea, mejoran rápido, entonces mejor pronóstico. Es una glomerulonefritis frecuente en niños. También puede afectar a los adultos. Los niños tienen mejor pronóstico que los adultos. O sea, los niños se recuperan rápido. La glomerulonefritis remite rápido, apenas se cura el estreptococo de la faringe o la infección. Los adultos demoran más en recuperarse y hay algunos casos que no se recuperan y llegan a una glomerulonefritis crónica con un daño renal crónico. Hemos dicho que sucede lo mismo que en la fiebre reumática. No es un proceso patológico causado directamente por la infección, por las bacterias, sino causado por la reacción antígeno-anticuerpo. Por eso el cuadro clínico es 1 a 4 semanas después de la infección. Tiene que pasar un tiempo, porque tienen que formarse los anticuerpos y suceder la reacción antígeno-anticuerpo para la formación de complejos inmunes. Por eso no es inmediato. Demora unas semanas. Los complejos inmunes se ubican en el lado subepitelial de la membrana, formando protuberancias, se llaman jorobas subepiteliales. Proliferan todas las células del glomérulo, por eso se llama proliferativa aguda. O sea, todas las células proliferan. ¿Qué células? Tenemos las células endoteliales y las células mesangiales. Esas son las que proliferan. No proliferan los podocitos, porque tienen una capacidad mitótica muy baja. Las células de la hoja parietal de la cápsula de Bowman rara vez proliferan. Generalmente no proliferan las de la cápsula de Bowman, hoja parietal. Los complejos inmunes depositados fijan complemento, evidentemente inflamación y además hasta decir los mecanismos, ya los hemos visto bien. ¿Cuál es el cuadro clínico? Síndrome nefrítico. Entonces ya hemos visto las características del síndrome nefrítico. Complejos inmunes experimentan catabolismo y desaparecen. Es un síndrome nefrítico pasajero, o sea, la hematuria, retención nitrogenada, hipertensión, edema, todo es pasajero, porque los complejos inmunes están formados por proteínas, antígenos y los anticuerpos. Pero estas proteínas no están invariables para siempre, hay un catabolismo. Las proteínas experimentan un catabolismo. En algún momento tienen una vida media también. Entonces, en algún momento se van a catabolizar y van a desaparecer. Entonces, la glomerulonefritis remite. Entonces, el cuadro clínico es síndrome nefrítico, liguria, hematuria, hipertensión, etc. Todo desaparece. El paciente vuelve a lo normal. Es muy frecuente en los niños. Es prácticamente lo que sucede en los niños. Mejoran rápido, el cuadro clínico desaparece. En adultos también, demora un poco más en desaparecer y a veces no desaparece y el adulto puede acabar en una glomerulonefritis crónica.
Si en la biopsia renal se observa en el glomérulo necrosis, estamos diciendo proliferación nomás, no estamos diciendo necrosis. Eso no es lo típico de la glomerulonefritis proliferativa aguda. Se observa necrosis, trombos o formación de medias lunas epiteliales mal pronóstico. Va a evolucionar a glomerulonefritis crónica. Caso contrario, se va a recuperar, como sucede en los niños generalmente. Si comparamos un glomérulo normal con glomerulonefritis proliferativa, ¿qué nos llama la atención? Aunque digamos el aumento es diferente, nos llama la atención acá que hay muchos núcleos, muchas células, o sea, hay una hipercelularidad. ¿De dónde viene la hipercelularidad? Ya hemos visto, prolifera células endoteliales, prolifera células mesangiales, neutrófilos acuden al glomérulo por la reacción antígeno-anticuerpo y fijación de complemento. Microscopio electrónico. Se observan complejos inmunes electrodensos que protruyen de la membrana basal hacia el lado del podocito. Por eso decimos subepiteliales, porque están hacia el lado del podocito. Son oscuros, entonces decimos electrodensos. Ahora, ¿cómo un complejo inmune tan grande puede haber atravesado la membrana basal? No se sabe bien cómo es que atraviesa. Se asume que puede haber, se especula, mejor dicho, no es una especulación, se especula que puede haber una disociación del complejo antígeno-anticuerpo y puede haber una internalización de antígenos y anticuerpos de manera independiente y nuevamente vuelve a haber una reacción fuera, ¿no? Cuando ya pasa la membrana basal, pero es una explicación, una especulación. Acá vemos lo que pasa en la glomerulonefritis proliferativa aguda. No se forman semilunas, es raro que se formen semilunas, ¿no? Espacio urinario es normal. Proliferativa, proliferación. Células endoteliales, células mesangiales y se forman depósitos electrodensos subepiteliales, se ve al microscopio electrónico. ¿No? Ya mencionábamos que es difícil comprender cómo este complejo inmune puede haber atravesado, cómo es que aparece debajo del podocito. Si observamos este glomérulo, vemos muchos núcleos, aparte neutrófilos. Entonces, esto es típico de la glomerulonefritis proliferativa aguda. Lo mismo, muchos núcleos, proliferación. Neutrófilos es parte de la inflamación, glomerulonefritis proliferativa aguda. Eso se puede ver en la biopsia renal. Inmunofluorescencia, patrón granular. Se puede detectar IgG, IgM y C3. Es un patrón con puntos, un patrón granular. ¿Qué antígenos del estreptococo son los que experimentan la reacción antígeno-anticuerpo? No se sabe bien, aparentemente se trata de la exotoxina biógena estreptocócica B, que es catiónica, es un antígeno catiónico. Se considera que es un antígeno importante en la glomerulonefritis proliferativa aguda. Sería el antígeno bacteriano que causa la reacción antígeno-anticuerpo. Tenemos que no todos los estreptococos grupo A betemolítico producen glomerulonefritis proliferativa aguda. Si tenemos una faringitis por cepas que no son nefritogénicas, entonces no habrá glomerulonefritis. Pero algunas cepas son nefritogénicas. Serotipos 1, 4, 12. Otras cepas son reumatógenas, o sea, preferentemente causan fiebre reumática, algunas cepas. Otras causan preferentemente glomerulonefritis proliferativa aguda. Otras pueden causar los dos, ¿no? Y también hay cepas que no causan ninguna, ni fiebre reumática, ni glomerulonefritis. Los serotipos se determinan en base a la proteína M de la pared celular. Pasamos a otra glomerulonefritis que causa síndrome nefrítico. Es la glomerulonefritis rápidamente progresiva, con formación de semilunas epiteliales. ¿Qué significa rápidamente progresiva? Que rápidamente progresa a insuficiencia renal crónica. De ahí viene el nombre rápidamente progresiva. Quiere decir que hay un deterioro rápido de la función renal. Rápidamente el paciente llega a la insuficiencia renal crónica. Quiere decir que es una glomerulonefritis severa. Hay síndrome nefrítico, hematuria,
con cilindros hemáticos, proteinuria variable, oliguria severa, hipertensión también. Al microscopio electrónico, un hallazgo típico es la ruptura de la membrana basal glomerular. Este es un daño severo, la ruptura de la membrana basal glomerular. Pasan al espacio urinario proteínas plasmáticas grandes, porque definitivamente son huecos grandes de la membrana basal. Pasan proteínas grandes, fibrinógeno y células de la sangre tipo neutrófilo y monocito. Hemos dicho que se trata de estímulos severos para la proliferación de la hoja parietal de la cápsula de Bowman y formación de las semilunas epiteliales. Los glomérulos propiamente dichos tienen necrosis focal y cambios proliferativos. Si nosotros recordamos la glomerulonefritis proliferativa aguda, estábamos diciendo que no hay necrosis, hay proliferación. Y cuando hay necrosis, significa compromiso grave que puede llegar a la insuficiencia renal crónica. Pero la necrosis sí es típica de la glomerulonefritis rápidamente progresiva, porque estamos viendo que es una glomerulonefritis grave, ¿no? Que va a llevar rápido a la insuficiencia renal. Tenemos tres tipos de causas de glomerulonefritis rápidamente progresiva. Tipo 1, anticuerpos antimembrana basal glomerular, síndrome de Busch-Pasteur. Puede acompañarse, aparte de la hemoptisis, glomerulonefritis rápidamente progresiva. Tipo 2, depósito de complejos inmunes. Pero son muchas glomerulopatías, muchas glomerulonefritis, que se acompañan de depósito de complejos inmunes. Hay muchos tipos de glomerulonefritis. Sin embargo, en algunos casos, este depósito de complejos inmunes lleva a la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Entonces estaríamos dentro del segundo grupo. Pero sabemos que no siempre el depósito de complejos inmunes va a llevar a la glomerulonefritis rápidamente progresiva. A veces sí. Y cuando sí lo hace, estamos hablando del tipo 2. Tipo 3, asociado a vasculitis. Aquí no se depositan complejos inmunes en el glomérulo y no existen anticuerpos antimembrana basal glomerular. Vamos a ver que los anticuerpos que hay en el tipo 3 son diferentes, pero no se depositan en el glomérulo. Vamos a ver cuál es la patogénesis de la tipo 3. En la tipo 1 y la tipo 2 ya sabemos, es fijación de complemento, pero con un daño severo a la membrana basal glomerular. Entonces, cualquier enfermedad que se acompañe de depósito de complejos inmunes puede dar lugar al tipo 2. Pero no todas las enfermedades por complejos inmunes van a dar tipo 2. Tenemos varios tipos de glomerulonefritis que son más leves. Este es grave, ¿no? Grave porque rápidamente lleva a la insuficiencia renal, pero no es así en todos los casos, ¿no? Como estamos indicando. Tipo 3, patogénesis del tipo 3. Como no se depositan complejos inmunes en el glomérulo, no hay reacción antígeno-anticuerpo, se dice glomerulonefritis pauci inmunitaria. ¿Cuál es el marcador inmunológico? Es ANCA, significa anticuerpos anti-citoplasma de neutrófilos, ¿no? Eso es ANCA. Anticuerpos anti-citoplasma de neutrófilos. Hay ANCA-C, significa ANCA citoplasmático, y ANCA-P, P viene de perinuclear. Son antígenos diferentes del citoplasma de neutrófilos. En el caso de ANCA-P, ANCA-C o ANCA-P. Son anticuerpos que los presentan los pacientes con vasculitis. Los pacientes con vasculitis tienen esta prueba ANCA positiva, pero los ANCA no se depositan en el glomérulo. ¿De qué manera se produce la glomerulonefritis? Se asume que los ANCA son contra los neutrófilos. Entonces, cuando toman contacto los anticuerpos con antígenos del mismo neutrófilo, los activan. Hay una activación de neutrófilos. Y esos neutrófilos activados se concentran en el glomérulo. O sea, en el glomérulo están presentes neutrófilos activados por ANCA. O sea, se asume que esa es la patogénesis. Aparte de la vasculitis. A veces los pacientes con ANCA, ANCA-C o ANCA-P, tienen solamente glomerulonefritis y no tienen vasculitis. Hay casos así. Y se dice glomerulonefritis rápidamente progresiva idiopática.
pero es la tipo 3 en la cual no hay vasculitis. Bueno, aquí semiluna epitelial, compresión del glomérulo, evidentemente se abole el espacio urinario, se oblitera. Bueno, esto ya lo hemos visto, las semilunas. Por microscopio electrónico, todos los casos de glomerulonefritis rápidamente progresiva tienen rupturas de la membrana basal glomerular. Entonces se ve, por ejemplo, acá membrana basal y por acá membrana basal, o sea, hay un hueco. Y por acá también tenemos membrana basal y por acá también, entonces hay un hueco. Eso es lo típico, pero al microscopio electrónico. Ruptura de la membrana basal glomerular. Acá vemos lo mismo, membrana basal, entonces hay un hueco, ¿no? Que es lo típico, lo que estamos indicando, típico al microscopio electrónico de la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Hemos hablado de glomerulopatías que causan fundamentalmente síndrome nefrítico. Hemos visto las típicas, como la glomerulonefritis proliferativa aguda y la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Tenemos también glomerulopatías que causan predominantemente síndrome nefrótico. Aquí tenemos las más frecuentes. Glomerulopatía membranosa, enfermedad con cambios mínimos, glomerulosis focal y segmental. Las menos frecuentes: glomerulonefritis membranoproliferativa, glomerulonefritis proliferativa focal, glomerulonefritis mesangial y nefropatía por IgA. Pero acá, en estas que menciono como menos frecuentes, generalmente hay una mezcla de síndromes. Tenemos las dos primeras, fundamentalmente síndrome nefrítico, proteinuria leve, fundamentalmente síndrome nefrótico, sin síndrome nefrítico, en estos casos, salvo glomerulosis focal y segmentaria, puede tener hematuria. Pero al menos las dos primeras rara vez dan síndrome nefrítico, exclusivamente síndrome nefrótico. Pero estas otras, generalmente es una mezcla. Proteinuria significativa más hematuria más hipertensión, por ejemplo. Entonces es una mezcla de síndrome nefrítico y nefrótico, las que están mencionadas en este segundo lugar, pero estas dos primeras, por lo menos, membranosa y cambios mínimos, fundamentalmente síndrome nefrótico y rara vez nefrítico. Toca continuar con nefropatía membranosa, pero nos vamos a quedar acá porque en el grupo de las 8 de las 7 de la mañana no he avanzado en glomerulopatía membranosa, entonces nos vamos a quedar acá. Continuamos el miércoles, o sea, el examen sería hasta lo que hagamos el miércoles, no se va a poder avanzar más. Y el miércoles tenemos un paso que ya hemos dicho el tema, ¿no? Todo hematopatología. Nada más por hoy día.